Así es. Igualmente la tendencia venía en alta Ajá. de años anteriores a la pandemia y bueno, se mantuvo durante la pandemia, que fue un gran desafío primero para mantener la seguridad de las personas que estaban dentro de ensayos clínicos, que hubo que seguir proveyendo los medicamentos, seguir con los monitoreos. Esto no es algo que se puede cortar de la noche a la mañana. Y por otra parte, que hubo que empezar a hacer investigación referente a lo que son tratamientos y vacunas, ¿no?, para COVID. Así que fue un doble desafío hacer todo esto en medio de un entorno de pandemia. La Autoridad Reguladora Nacional, la ANMAT, se mantuvo trabajando durante todo este tiempo, fueron personal esencial y se adaptaron al teletrabajo desde el primer día, porque justamente son quienes fiscalizan esta actividad en el país y estuvieron a la orden del día con la aprobación también de los protocolos. Sí, qué bueno saber esto, ¿no? Pero en el imaginario colectivo, habitualmente cuando uno habla de ensayos clínicos, siempre ha pensado en Estados Unidos, en Europa, pero sin embargo, históricamente nuestro país ha tenido, digamos, un gran número, como usted lo decía, previo a la pandemia, pero además lo esencial acá, ¿no? La infraestructura y el recurso humano para poder llevar adelante todo esto. Así es, digamos, los recursos que se tienen en Argentina, ya sea desde infraestructura de edilicia, centros que atienden pacientes con condiciones de calidad, e incluso la calidad de los profesionales, hacen que haya sido un país destino de muchos brazos de protocolos de investigación, justamente por eso, por la confianza, y también en cuanto a lo que es calidad fiscalizada, ¿no? Cuando un estudio clínico se lleva a cabo, no se lleva a cabo en general en un solo país, suele llevarse a cabo de la misma manera, con el mismo protocolo en muchos países. Entonces, muchas veces pasa que a posteriori viene la autoridad reguladora, por ejemplo, si era EMA de Europa o la FDA de Estados Unidos, y tiene que fiscalizar el trabajo que se ha realizado aquí. Por ejemplo, si hubo un brazo en Argentina. Entonces, si bien somos fiscalizados por la ANMAT, también somos auditados por otras autoridades. Y Argentina tiene un muy buen récord con respecto a esas auditorías. Exactamente. Y además, cuando uno habla de ensayos, tiene que pensar de que es mucho más complejo de lo que hemos conocido con las vacunas de COVID-19, porque todos hemos o ha tenido un familiar, un amigo, un conocido que tal vez se propuso como voluntario en una investigación de alguna vacuna en Argentina, en otras partes del mundo también, pero el proceso es mucho más largo. ¿Cuánto tiempo lleva desde la primera idea de un nuevo medicamento hasta ponerlo a prueba, por ejemplo, en los seres humanos, y también pensando, ¿no?, en lo que es la aprobación, que debe ser un trámite riguroso y sobre todo que es importantísimo para garantizar la seguridad del ensayo? Claro, mira, desde el descubrimiento de una molécula hasta que esa molécula puede ser comercializada, se lleva a cabo esto más o menos dentro de 10 a 15 años. O sea, que imaginemos que es un periodo sumamente largo en comparación a lo que hemos visto con COVID, porque bueno, fueron situaciones especiales, plataformas que ya se conocían, o sea, cosas que se pudieron realizar por justamente desarrollos tecnológicos y de plataformas de vacunas que habían estado por otras circunstancias disponibles en ese momento, que no ha sido posible en otro momento. Esto es una actividad muy riesgosa, porque de una molécula que arranca el descubrimiento, al cabo de esos que decíamos 15 años más o menos, entre 7.000, 10.000, de cada 7.000, 10.000, una va a llegar a ser comercializada y autorizada por la autoridad regulatoria. Así que es muy riesgoso y un proceso muy prolongado. De hecho, son alrededor de 6 años lo que se lleva hasta que pase al primer contacto con humanos este fármaco. Bien, o sea que pensemos en todo lo que significa en tiempo, por un lado, que es llamativo pensar, ¿no?, en 10, 15 años de investigación, de trabajo y de distintos equipos que intervienen, pero también, por otro lado, el hecho de que muchas veces esos estudios no llegan al resultado esperado, entonces volver a empezar, y es un ida y vuelta constante de poder comparar datos, de poder interactuar con equipos que están investigando con cosas similares o muy parecidas en otras partes del mundo también, y donde además la comunidad que no es científica muchas veces también participa de estos ensayos en la etapa en la que se empieza a probar con seres humanos, y donde el voluntario o la voluntaria es un actor importantísimo en todo este proceso.
Así es el actor más importante, si se quiere, porque es alrededor del cual se tiene que construir todo, desde pensando en los cuidados, es el objetivo de estos son tratamientos en humanos, así que justamente es quien hace el centro de todo el diseño que se realiza, y de hecho continúa siendo el centro en todas las etapas, es quien tiene la decisión de entrar y de retirarse en cualquier momento. Están monitoreados siempre muy de cerca en todos sus ámbitos de salud, así que sí, el paciente, se habla muchas veces de que es todo paciente céntrico, ¿no? Se piensa, y en algunos países hasta incluso participan en los diseños de estos ensayos clínicos. Hay protocolos que son para enfermedades, por ejemplo, que no son frecuentes, donde hay muy pocos casos en el mundo. Por ahí son enfermedades se define como poco frecuente, uno en 6.000, 8.000, depende del país. O sea, son enfermedades que hay muy pocas personas, algunas son un caso cada 100.000 habitantes. Entonces, estos pacientes se van buscando alrededor del mundo cuando existe una nueva chance que quizás no tenían para tratar sus enfermedades y que está apareciendo dentro de lo que son ensayos clínicos. Así que en estos casos aún más, el paciente determinar dónde está, cómo es tratado, y que todo el espíritu del profesional de la salud esté dirigido a preservarlo, ¿no? Sí, por supuesto, y esto es importantísimo, y hay mucha gente que ahora con las vacunas de COVID-19 y otros medicamentos también en el mundo ha participado, entonces lo ha vivido en primera persona, ¿no? Y eso justamente pensando que mucha gente cuando hemos preguntado y hemos hablado con ellos, porque la prensa también nos ha interesado saber cómo lo estaban viviendo, bueno, para muchos fue el hecho de decir, bueno, estoy contribuyendo a poder salir de la pandemia, lo hago porque un familiar mío no va a poder llegar a una vacuna porque acaba de fallecer. Entonces, como que hoy el grado de participación, pero también de conocimiento a nivel social, es mucho más amplio de lo que se vivía antes del 2020, y eso ha cambiado, y ustedes han hecho un relevamiento, si no me equivoco, en KM, de cómo la percepción y el conocimiento sobre ensayos clínicos ha cambiado en la población del país. Sí, vos sabés que el doble de personas prepandemia admiten tener un conocimiento mucho mayor después de la pandemia dentro de los estudios clínicos. Hoy en día estamos en alrededor de 3 cada 10 argentinos que dicen que saben mucho más sobre ese tema, esto era la mitad antes. Y cuando se les pregunta si participarían en un ensayo clínico, 7 de cada 10 nos indican que sí. En muchos casos vemos que la preponderancia es en caso de padecer alguna enfermedad que no tiene otra opción terapéutica, pero incluso muchos de ellos dicen que lo harían como voluntarios aún sin padecer una enfermedad, para investigar una vacuna o algún medicamento nuevo que pueda brindar opción a otras personas. Qué bueno, la verdad que eso es muy bueno, pero justamente, ¿qué se investiga hoy en Argentina, doctor? En términos generales, ¿cuáles son las áreas o cuáles son los tipos de medicamentos o las principales enfermedades en las que hoy Argentina participa de estudios multicéntricos, o que tal vez es justamente donde se está haciendo el estudio principal? Claro, el estudio en general siempre es multicéntrico en las fases más tardías, por ahí en las fases más tempranas se hace en 1 o 2 países, pero en general suelen ser multicéntricos en las fases 3. En Argentina, se investigó mucho sobre COVID en proporción a lo que fue la investigación de todos los productos, pero el foco también mucho en investigación, tal como en el mundo, está en la oncología, ¿no? Enfermedades autoinmunes, algo en el sistema nervioso o metabolismo y cardiovascular, son áreas que normalmente se está investigando mucho. Bien, y eso es muy importante para nosotros, porque también, aparte del tema del beneficio de los pacientes, tenemos que pensar que es una actividad económica. Esto, en lo que se hace de investigación en Argentina, es exportar un servicio, así como se puede exportar una mercadería. Esto es exportación de servicios, y en el año 2020 llegó casi a 20.000 millones de pesos, 19.266 millones de pesos. Y esto, al ser una exportación, el 90% viene de financiamiento externo, así que representa un ingreso de divisas, y es 11 veces más que en cualquier otro sector de investigación y desarrollo, que podría ser informática, automotriz, agrícola. O sea, la investigación clínica está al frente de lo que es investigación y desarrollo. Y de esta inversión, el 40% se vuelca directamente en las instituciones de salud en las que se investiga.
Tal cual. Y ese dato creo que está muy bueno también, doctora, para rescatarlo, porque uno, bueno, si bien lo piensa desde el punto de vista científico y demás, bueno, que Argentina sea un polo importante de investigación clínica desde el punto de vista económico es muy redituable, es muy importante, y además también porque permite a personas, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, muchos de ellos, y que encima son pocos muchas veces, bueno, puedan estar, sean conocidos por el sistema y que muchas veces puedan acceder a una droga que tal vez van a tener que, si no, esperar muchísimo tiempo para poder acceder a ella recién. Exactamente, y aparte cada avance que se hace representa un potencial beneficio para el resto de los pacientes que haya en el futuro también, más allá del acceso temprano que puedan tener a una medicación que los ayude. Y bueno, aparte de la parte económica que estábamos hablando, es la parte de empleo. Este es un empleo. En investigación clínica, desde nuestro lado, hay mucha participación femenina, o sea, desde la industria y las organizaciones de investigación clínica, tenemos casi un 70% de participación femenina.